Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a nuestro programa de Participación Ciudadana, un programa realizado por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Nuestro tema a tratar en el día de hoy es el desarrollo sostenible, eficiencia energética, reciclaje y reutilización, innovación industrial, consumo responsable, cambio climático, conservación y mejora del ecosistema terrestre marino. Para esta tarde de hoy tenemos dos invitados. Damos bienvenida al primero de ellos, Miquel Abandós González. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido Miquel. Vienes en representación de la Asociación Cultural y Ecologista Imidawen. Efectivamente. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre la asociación? Sí, la asociación ya tiene más de 30 años de historia. Es una de las fundadoras de la Federación Ecologista de Nación, entre otras cosas, y surge de un grupo de, sobre todo eran maestros, educadores y demás, que al reconocer en un espacio un valor importante de educación medioambiental, pues deciden empezar un proyecto educativo, ¿no? En ese espacio que ahora llamamos Aula de la Naturaleza de las Tirajanas, se gesta de una forma Imidawen, ¿no? Que con el objetivo sobre todo de influir en las nuevas generaciones valores medioambientales. Y bueno, hablando un poquito del tema que nos concierne el día de hoy, ¿qué estrategia utiliza la asociación para fomentar la participación ciudadana en el desarrollo sostenible? Nosotros como estrategia tenemos varias líneas, ¿no? En primer lugar, como ya te he comentado, una línea educativa que es creemos que las nuevas generaciones tienen que inspirarse de los valores que nuestra tierra como tal tiene, de las limitaciones también, de los retos que tenemos hoy en día como sociedad, y para eso tenemos una segunda parte que es la más, el grueso de nuestra asociación, que es un aula, que es un espacio abierto a la ciudadanía, un espacio donde la gente puede ir a disfrutar del medio ambiente, está en un espacio natural bastante singular, que es el Palmeral de las Tirajanas, y al mismo tiempo con un entorno muy relacionado con el agua, con la gestión del agua en las islas, ¿no? Como es la presa de Tirajana, y al mismo tiempo muy cerca de yacimientos arqueológicos como los de la Fortaleza o todo el macizo de Amurga, que es un valor cultural muy bonito, ¿no? Entonces, todo este espacio donde estamos situados pues es un escenario magnífico para disfrutar tanto de un día en la naturaleza, un día en el medio ambiente, como también reunirte con tu grupo de trabajo, con tu grupo de educación y pasar una tarde agradable allí, ¿no? O una tarde o un fin de semana o lo que sea, ¿no? Estas son las dos líneas, ¿no? La parte alojativa, que es el aula, Sí. y los valores que promovemos a través de una educación en valores. Y luego tenemos otra línea que es de voluntariado medioambiental. Estamos mejorando el hábitat del palmeral que está allí. Luego, si quieres, ya hablaremos un poco más de ese palmeral. Y esa otra línea de trabajo, la de la educación medioambiental mediante el voluntariado, pues es una línea que también es muy, muy bonita de trabajar y hemos estado trabajando en los últimos tiempos. Muy interesante. Hablabas un poco sobre retos, ¿no? Porque tenemos, supongo, principales retos que involucra la comunidad en estos temas. ¿Cuáles podría decir que te has encontrado durante el desarrollo que has llevado a cabo? Bueno, el reto educativo ya es un reto interesante, ¿no? En cuanto que a veces se banaliza demasiado el valor de la educación y de hecho pues bueno, pues no se tribalizan algunas cosas de las que creemos que son básicas, ¿no? Que es en la educación medioambiental. Cuando hablamos de educación medioambiental, no estamos hablando de simplemente, pues vamos a ver qué plantitas hay o qué cositas tenemos a nuestro alrededor, sino que es una cuestión bastante integral, ¿no? Lo que nosotros como seres humanos habitamos en un planeta que como tal estamos transformando constantemente, y como sociedad tenemos unos grandes retos, y nosotros ¿hasta dónde podemos llegar? Pues en nuestro 1,5 metros de influencia, ¿no? Que son nuestros alrededores y nuestra gente cercana, pues tenemos muchas cosas que cambiar, ¿no?
Entonces, el cuidado ambiental, el detrimento de los hábitats naturales, ¿no?, que se están ahora pues perjudicando, pues el cuidado y mantenimiento de estos hábitats o incluso la recuperación de ciertos hábitats son retos muy importantes. Cómo gestionamos el agua, cómo gestionamos la energía, son retos que ahora mismo a nivel insular, por ejemplo, pues son retos que van a dar mucho de qué hablar y que nos van a dar muchos quebraderos de cabeza porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no?, en cuestiones de sostenibilidad sobre todo, ¿no? Sí, siempre ha sido, esos recursos han estado allí, ¿no? Y ha sido un reto constante durante el paso del tiempo, me refiero. En cuanto a los programas que me estabas comentando antes sobre educación, que tenían programas a nivel educativos y demás, ¿cómo son este tipo de programas específicos y de conciencia ambiental? Bueno, ahora mismo el mayor espacio es el aula de la naturaleza, que por sí mismo brindamos el espacio a que tanto asociaciones, colectivos como familias pues vengan y se alojen allí, ¿no? Mm. Entonces se les da de alguna forma alojamiento, se les da asistencia y se les enseña el palmeral y lo que estamos trabajando a nivel personal. Aquellas personas, aquellas familias o aquellos grupos que tengan más inquietud, pues ya profundizamos en temas y esto es de alguna forma la forma de transmitir, ¿no?, que tenemos, ¿no?, mediante la vivencia experimental y demás. Cada uno experimenta el espacio, ¿no? Sí que es verdad que le damos especial importancia al palmeral, ¿no? El palmeral a nivel simbólico y es un elemento muy singular, ¿no? El hábitat del palmeral engloba muchísimas otras cuestiones medioambientales y demás, ¿no?, como es pues, el uso del agua o la recuperación o sea, la fauna y la flora que se asocia y el palmeral concretamente donde estamos nosotros ha sido catalogado recientemente como palmeral singular, o sea, como árboles singulares de la Macaronesia, el conjunto de palmeras que está ahí al lado del aula, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sido catalogado como tal? Bueno, pues es algo que queremos transmitir, que queremos poner en Enseñar. valor y enseñar, Ujú. ¿no? Y por otro lado, nosotros no somos propietarios de ese espacio, sino que somos, como quien dice, nos han cedido ese espacio, ¿no? ¿Y cómo hemos conseguido este espacio? Pues mediante una conversación a largo plazo y bueno, en su día, cuando se entró a trabajar allí, se habló directamente con los propietarios y a lo largo del tiempo hemos conseguido realizar pues uno de los primeros acuerdos de custodia del territorio de Canarias, ¿no? No sé si el tercero o cuarto. Y la figura de custodia del territorio también es una figura muy bonita y muy interesante, ¿no?, que estamos difundiendo cada vez que vienen los grupos, pues que sepan ustedes que están colaborando con un proyecto que hace custodia del territorio, ¿no? Y que dentro de la labor pues dentro de los fines que tenemos como asociación, aparte de brindar el espacio para que la gente lo utilice, pues está todo lo que podamos hacer para la recuperación del hábitat del palmeral y también para difundir los valores culturales, sociales, los valores del agua también, ¿no?, que son las tres líneas de trabajo más importantes del acuerdo de custodia. Vale, las tres líneas de acción. Desde tu experiencia, a través del tiempo, ¿cuál es tu opinión de cómo se puede equilibrar el desarrollo urbano con la conservación de la naturaleza? Bueno, desde mi experiencia deberíamos delimitar, ¿no?, que es decir, que el crecimiento debe de pararse, ¿no? O sea, el aumento urbanístico debería de frenarse de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo se debería de frenar? Bueno, pues lo que mayor desarrollo urbanístico está teniendo ahora es el desarrollo del turismo y también el que existen muchísimos lugares ya pues vacíos, ¿no? Y debería de haber una política de recuperación de espacios y una política de a ver de qué forma pues estamos generando un problema, ¿no?, para el hábitat, ¿no? Canarias es un punto caliente de biodiversidad, es un espacio altamente singular, al mismo tiempo altamente vulnerable y por lo tanto como tal hay que tratarlo, ¿no? No podemos pensar que el turismo sobre todo pues es lo mismo aquí que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no?, sino que aquí de alguna forma tenemos una mayor fragilidad y como tal hay que tratarlo, ¿no? Entonces creo que hay que limitar y que hay que
pues dar una moratoria a la línea urbanística y demás, ¿no? Ahora mismo hay numerosos proyectos de urbanización, casi todos ellos son de ámbito de interés turístico y se les quiere dar pues como el interés cultural o el interés social, ¿no? Y creo que como sociedad tenemos un reto en este espacio, ¿no? El dialogar cuánto de desarrollo necesitamos a nivel urbanístico y cuánto más de otro tipo de desarrollos como pueden ser los laborales y los sociales, ¿no? Y hablando un poquito de la participación ciudadana, ¿tienes algún caso exitoso donde la participación ciudadana haya logrado cambios sostenibles? Sí, claro que hay muchos. De hecho, creo que ¿Alguno que recuerdes así o que el haya sido muy mayor importante? reto, o sea, los mayores retos alcanzados o logrados, de alguna forma los ha logrado la ciudadanía, ¿no? A nivel medioambiental y sostenibilidad. Quiero decir que, por ejemplo, el hecho de hablar de sostenibilidad, antes no se hablaba de sostenibilidad. ¿Quién empezó a hablar de sostenibilidad? La ciudadanía. La ciudadanía fue la que puso, es decir, el foco, oye, esto es insostenible, vamos a intentar hacerlo sostenible, ¿no? Y fueron saliendo a la calle y poniendo el foco, la atención en que las cosas tuvieran cierta repercusión a nivel político y que los políticos entendieran esa necesidad, ¿no? De ahí la política pues ha cogido el término y ahora mismo está en boca de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, si queremos hacerlo desde abajo arriba, bueno, la Federación de Ecologistas en Acción, BEMAGEC, es un ejemplo de sostenibilidad en cuanto a organización social, en cuanto a organización ciudadana y grande parte de los retos medioambientales que hemos tenido en cuanto a se han parado obras, se han parado proyectos que son muy degradantes y demás, pues ha sido gracias a la participación ciudadana que ha movilizado precisamente la Federación, ¿no? Nosotros, en nuestro pequeño espacio que es Las Tirajanas, pues el proyecto de voluntariado que se gestó por un grupo de jóvenes que se acercó al aula y dijo, oye, nosotros estamos enamorados de este espacio y queremos hacer algo por este espacio y demás, ¿no? Entonces, le brindamos la posibilidad de hacer, bueno, pues un programa de voluntariado que ustedes lo gestionan y que la gente venga, que conozca de primera mano y trabajando sobre terreno, pues cuáles son los valores que tiene este espacio y damos valor al hábitat que debemos de preservar, ¿no? Y eso crea también una sensibilización social y demás, ¿no? Y estuvieron durante 2 años trabajando en el Palmeral. Luego ha venido el Cabildo, también ha trabajado en el Palmeral, o sea que de alguna forma ese trabajo que hicieron estos jóvenes Fue ha una semillita, ¿no? servido, Fue ha servido para creciendo. mucho, ¿no? Entonces nosotros tratamos de mantener e incluso replicamos algunas de las acciones de vez en cuando, ¿no? Ok. Hablando un poquito de reciclaje y consumo responsable, ¿cómo se puede motivar a las personas para que adoptemos todos, por decir así, esos hábitos de consumo responsable? Bueno, yo creo que lo más importante es que tengamos la sensación de que cada uno de nosotros tenemos algo que poder hacer, ¿no? O sea, que intentemos ser coherentes en nuestro día a día, que si realmente estamos preocupados por la herencia que nos han dejado nuestros hijos, ¿no? Este mundo que queremos que pues nuestros descendientes habiten y demás, pues debe ser con un cuidado, ¿no? Y ese cuidado, ¿cómo lo podemos hacer? Pues cada uno de nosotros tenemos posibilidades de acción y demás, ¿no? Una de ellas es el consumo responsable, ¿no? Pues consumir menos agua. Aquí en Canarias el agua es un bien escaso, tenemos un serio problema. Ya hemos empezado a tener problemas en algunas islas de abastecimiento Sí. y aquí se está supliendo pues gracias a la construcción de desaladoras y demás, ¿no? Pero creo que el consumo de agua es un bien que tenemos que cuidar y es uno de ellos, ¿no? Pues el uso de la cisterna o lo que sea, ¿no? Pero también como sociedad tenemos que exigir a los mayores consumidores también un uso responsable, ¿no? Y por ejemplo el turismo es un gran comedor de recursos. Por eso también decimos que no estamos en contra del turismo, sino que estamos en contra de un modelo turístico que es devastador y que es consumidor de recursos y que no aporta más que una parte de la economía. Pero el dinero no se bebe, el dinero no riega, el dinero no se reparte injustamente, ¿no? Entonces, lo que queremos es también que ese modelo turístico que debería de surgir ahora de un nuevo modelo, pues sea un modelo realmente sostenible y que abogue por
por un menor número de visitantes, por un consumo menor de agua, un consumo menor de recursos en general, ¿no? Así que cada uno podemos siempre aportar algo, pero creo que es importante que pongamos el acento en que, aunque nos organicemos como sociedad mucho, hay mucho trabajo que tienen que hacer otras instituciones, ¿no? Sí. ¿Cuáles consideras que son las principales amenazas ambientales en nuestra isla? Bueno, hablábamos un poco ahora del agua, ¿no? Es un recurso bastante escaso, limitado por así decirlo, pero hablan un poquito más de principales amenazas que tenemos aquí. Bueno, yo creo que la población está siendo bastante elevada, ¿no? O sea que a nivel residencial hay bastantes retos, ¿no? Pero sí que es verdad que es una amenaza porque cuanto más habitantes tengamos, pues más se tiene que expandir un poco la urbe y demás, ¿no? Creo que los grandes núcleos urbanos son realmente insostenibles en general y como reto social el hecho de que una ciudad, como por ejemplo puede ser Telde, ¿no? Que es un espacio habitable y cómodo, pues debería tener también pues, más espacios verdes, espacios de encuentro ciudadanos, espacios con sombra. No olvidemos el gran factor que hacen los árboles en las ciudades, ¿no? Sí. Que es un ser natural que nos está nutriendo de oxígeno, de sombra, que está haciendo que el suelo se caliente menos y demás, ¿no? Eso yo creo que es un tema importante, el hecho de mantener el arbolado urbano, ¿no? Luego, creo que hay proyectos que son totalmente prescindibles, ¿no? Como pueden ser modelos de carreteras demasiado grandes o modelos de transporte pues demasiado pues igual impactantes, ¿no? Que impactan mucho en el territorio y preservar sobre todo las zonas más delicadas y que ahora mismo están más amenazadas, ¿no? El cambio climático es otra de las cuestiones, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos en el entorno de la presa de Tirajana y desde el 2010 esa presa no se ha llenado. Antes tenía ciclos como de unos 7 años, o sea, cada 7 años la gente del pueblo nos decía que esa presa se llenaba. Y ya llevamos pues 15 años que la presa no ha alcanzado el límite, ¿no? Ya hemos doblado el ciclo, ¿no? Sí. O sea, ya en 15 años hemos notado un cambio bastante importante en cuanto a la parte hídrica, ¿no? Pues bueno, el palmeral está sufriendo un estrés hídrico importante, ¿no? Entonces, el cambio climático nos va a afectar. ¿Cómo afecta también a la fauna y la flora? Pues la mayor posibilidad de incendios, mayor posibilidad de áreas que se degradan, desertificación y demás. Entonces, hay que cuidar el suelo, ¿no? La agricultura también sería un valor importante, ¿no? Igual en vez de destinar agua a abastecer turismos o complejos pues que se quieren hacer incluso aquí, he visto proyectos bastante de mucho consumo de agua, pues igual deberíamos de enfocarnos más en la agricultura, porque solo el 5% de la comida que comemos aquí está creada en Canarias, ¿no? Entonces, crear un poquito más de economía local, pues sería interesante, ¿no? Y luego, pues creo que todo esto, nosotros como Imidahuen, contribuimos a ello pues con una acción política y una acción, también salimos a las calles cuando hay que salir, pero sobre todo con el hecho de ven a disfrutar de un palmeral porque así te vas a dar cuenta también de lo importante que es para nuestras vidas espacios como este, ¿no? Espacios, hábitats naturales, cuidados y mantenidos, ¿no? Pues Miquel, y en cuanto al cambio climático que lo nombraste antes, ¿crees que las políticas actuales son suficientes para abordar el cambio climático o se necesitan más medidas al respecto? Yo creo que las políticas actuales son ineficaces, están mediatizadas por intereses económicos y es mi opinión, ¿vale? No es una cuestión que salga del grupo de Imidahuen, pero en mi opinión no hay una política real de cambio respecto al tema del cambio climático, ¿no? Si lo hubiera, pues se habrían tomado muchas otras medidas, ¿no? Sí. Los gobiernos locales, los gobiernos autonómicos, los gobiernos estatales, realmente lo que están es llenándose mucho de discurso del tema del cambio climático y medioambiental, pero yo no veo que haya medidas eficaces, ¿no? Falta más acción. Falta más acción y falta realmente medidas
pues que estén encaminadas a una trayectoria, en un camino adecuado, ¿no? ¿Y cómo podemos los ciudadanos participar, por ejemplo, en la reducción, siguiendo en esa misma línea de emisiones de carbono, por ejemplo? Bueno, pues ya lo he dicho antes, ¿no? La agricultura es un factor muy importante. El hecho de que exista agricultura y si la agricultura encima es biológica y respetuoso con la tierra, pues la agricultura absorbe mucho carbono. Reducir el consumo de vehículos contaminantes, o sea, el hecho de utilizar más el transporte público, de compartir Coches, coches cuando que vamos a cada vez hay trabajar. más, hasta 2 y 3 por casa puede ser. Sí, o el hecho de que existan lugares de aparcar céntricos y que luego la movilidad sea más urbana, o sea, más con movilidad Sí, como pública. pasa en muchas grandes ciudades, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya se están haciendo intentos, pero cuando tú abres un aparcamiento, lo pones un poco barato y demás, ya se te llena de coches. O sea que realmente la demanda podría ser mucho mayor, ¿no? Sí, Y luego nutrir mucho ya lo he dicho también, ¿no? El de arbolado y de plantas, toda la parte urbana, ¿no? las ciudades. Creo que, por ejemplo, la recuperación de aguas residuales para el riego de jardines y demás, creo que también es una medida muy eficaz, de tal forma que ese agua que es residual, que pueda ser utilizado y recuperada, pues no se suelte al mar, sino que se utilice y eso puede hacer que las ciudades sean más verdes y demás, ¿no? Creo que el nivel de arbolado de las ciudades tiene que crecer y luego el que se creen también pues que sea una política de que la gente vaya a los espacios naturales y que los cuide y que los respete, ¿no? Esto realmente creo que después de la pandemia la gente lo tiene más claro. Sí. La gente tiene más claro que hay que salir al campo, que hay que salir a relacionarse con los vecinos, Y hay que y con las cuidarlo. vecinas, que hay que cuidarnos mutuamente y que tenemos que lo más importante que tenemos en la vida es nuestras redes sociales y al mismo tiempo pues la naturaleza, el campo, el espacio abierto y demás, ¿no? Nuestro hábitat en sí. Y el hábitat se está viendo, pues que ya no hay más que ver que casi todos los espacios de asadero y están llenísimos los fines de semana y demás, ¿no? Sí. Entonces la gente se está echando al campo, pues ahora vamos a hacerlo con cabeza, con respeto, con cariño, ¿no? Con responsabilidad. Sí. Es correcto. En cuanto a la conservación y mejora del ecosistema terrestre marino, que era una de las partes que teníamos en el tema de hoy, ¿han trabajado en iniciativas de restauración ambiental en zonas degradadas? Bueno, nosotros estamos trabajando en el Palmeral. El Palmeral, nosotros tenemos un proyecto que llamamos 1514 porque contamos que había 1513 palmeras en el entorno donde estábamos trabajando de influencia nuestra. Entonces queríamos que hubiera una más y una más y una más, ¿no? O sea, que cada vez hubiera más palmeras y no menos, ¿no? Nuestro objetivo era la recuperación del hábitat, ¿no? Las palmeras son muy sensibles y nosotros pues realmente no hacemos un trabajo con la palmera, sino lo que trabajamos es un poco el hábitat que rodea la palmera, ¿no? O sea, que haya humedad, que el suelo no se erosione, que haya pues, más sombra donde la palmera también pueda salir y demás. O sea, que como es un palmeral silvestre donde nosotros estamos, pues que la propia vida y la naturaleza silvestre del palmeral siga creciendo, ¿no? Y eso es el principal trabajo. Lo hacemos mediante sistemas de riego con manantiales que están en la zona, con plantar y sembrar plantas autóctonas que benefician un poco que el suelo no se degrade, que no se erosione, porque hay un problema grave de suelo en Canarias, ¿no? Y luego la limpieza de la hoja seca para prevenir incendios, pero al mismo tiempo aportando materia orgánica para que la palmera tenga nutrientes para salir, ¿no? Sí. Eso son sobre todo y lo hacemos con un método, además hemos trabajado con un método que se utilizaba en el desierto, que es un cocoon, que se llama, que es como una especie de cápsula así redondo, como un donus, donde en el medio va una planta y alrededor del donus pues lo llenamos de agua, la planta va bebiendo de ahí durante un tiempillo hasta que al final todo eso se degrada porque es un material biodegradable y luego ya pues ya la planta, que es cuanto más
los primeros años que son los más delicados, Sí. pues ya ha tenido fuerza y sale adelante, ¿no? Y bueno, han tenido bastante éxito. Y luego, como te he dicho, a nivel de voluntariado todo esto, ¿no? Entonces generas también un impacto en decir, oye, pues qué plantas son las autóctonas, qué plantas podemos sembrar, qué plantar y demás, ¿no? Entonces, todo eso se genera también nueva riqueza en cuanto a nuevas generaciones involucradas en esto, ¿no? Vale. Y hablando un poquito del voluntariado y los espectadores que nos están viendo, ¿cómo se puede unir alguien a la asociación y contribuir activamente? Bueno, yo les invito a que entren en la página web de aulatirajanas.org. En esta página web podemos ver todo el entorno del Palmeral, todo lo que hay. Se puede reservar el aula, venir a verlo, venir a quedarse allí. Y nosotros como grupo, pues tenemos de vez en cuando acciones que nos juntamos todo el grupo y demás. Cuando nos vayan conociendo, si están interesados e interesadas, pues nos vamos, al fin y al cabo es generar vínculo y que nos vayamos viendo. Luego, cuando hay proyectos de voluntariado, pues normalmente las redes sociales son donde difundimos y el grupo de voluntariado se llamaba La Támbara, que sigue llamándose La Támbara. Lo que pasa que ahora mismo pues, son jóvenes que están vinculados a muchos otros proyectos, pero creo que tarde o temprano sacarán de nuevo nuevas iniciativas, ¿no? Muchas gracias, Miquel. Y para terminar así muy cortito, algunas conclusiones que nos dejes sobre este tema para ya terminar. Bueno, yo creo que como conclusión, creo que el experimentar y vivir en la naturaleza, los valores que tiene el medio ambiente y demás, acercándote a un espacio como puede ser el Palmeral de las Tirajanas, es muy recomendable, ¿no? Y creo que la gente, pues eso de poder ir a un palmeral, cerrar los ojos, escuchar los pájaros y demás, puede ser muy bonito a la hora de ver cuánto somos de todo eso, ¿no? Cuánto tenemos que ver con todo eso que nos está rodeando y contagiarnos de esa belleza y de esa magia para seguir también con alegría y con ilusión vinculándonos pues con esa tan necesaria acción que es el cuidado del medio, ¿no? Pues muchísimas gracias. Con este mensaje nos quedamos y gracias por haber estado aquí con nosotros, Miquel. Y ustedes no se muevan, nos vamos a un corto muy pequeñito y volvemos con nuestro siguiente invitado. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. Y después de esta pequeña pausa, volvemos de nuevo
con nuestro segundo invitado en la tarde de hoy. Recordamos primero el tema que estamos desarrollando, que es desarrollo sostenible, eficiencia energética, reciclaje y reutilización, innovación industrial, consumo responsable, cambio climático, conservación y mejora del ecosistema terrestre marino. Para ello damos bienvenida a nuestra segunda invitada, Cristina Fernández Gil, viene en representación de la Asociación Medioambiental Barrios Verdes. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Gina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir este ratito de tarde aquí en nuestro programa. Cristina, háblanos un poquito, primero que todo, para adentrarnos en tema sobre la asociación en términos generales, en cuanto a los objetivos, misión, visión, proyectos actualmente. Pues mira, Barrios Verdes es una asociación que nace del barrio de Melenara, en la urbanización Costa Jardín, para intentar cambiar un poquito el entorno del barrio. Había pasado ya 14 años desde que nos habíamos mudado allí y había pasado una generación que no había disfrutado de un parque que sí que habían pagado. Y estaban naciendo un montón de niños y niñas y decidimos tomar cartas en el asunto y nos reunimos unas cuantas familias y decidimos que en los espacios que había cerca del barrio poder hacer parques para poderlos disfrutar, porque para llevar a los chiquillos al parque teníamos que coger un coche. Entonces, bueno, pues vimos dos lugares que eran aptos y empezamos en 2019 a plantarlos, a rehabilitarlos, porque realmente eran escombreras. Y bueno, poquito a poco nos dimos cuenta que no éramos los únicos, que en Telde hay otras 34 iniciativas que hacen lo mismo. Y bueno, pues es una manera de participar en el espacio público, mejorando el entorno en el que vivimos. Y no nace con más pretensión que esa, que la de implicarnos en lo público y hacer un entorno más agradable y más vivible. Ok, Cristina, hablando del desarrollo sostenible, ¿cómo definirías el desarrollo sostenible ahora mismo, en este contexto actual? Bueno, hay muchísima más conciencia que hace unos años. Pero bueno, el desarrollo sostenible es aquel que nos permita desarrollar nuestra vida a nosotros y a todos los que vienen detrás. Y claro, eso es la sostenibilidad, realmente saber si se puede sostener en el tiempo. Sí, que no consumamos ahora todo lo que van a necesitar otras generaciones por detrás o que dejemos una huella que sea irreparable, que es un poco lo que estamos viviendo de lo que se ha hecho sobre todo en el último siglo, desde la revolución industrial, pues se ha venido consumiendo muchísimo más de lo que el planeta puede generar. Aparte que somos muchísimas más personas y esto implica un mayor consumo de recursos, pero además es que los hemos fagocitado de una manera estrepitosa que necesitaríamos varios mundos para poder seguir manteniendo necesidades. Para lograr un poco ese desarrollo sostenible del que estamos hablando, ¿cuáles consideras que son las medidas más efectivas para fomentar ese desarrollo sostenible en las diferentes comunidades? Bueno, es difícil porque el sistema en el que estamos viviendo, que estamos totalmente marcados por el marketing, por la industria, es ir contra natura, es ir contra corriente de lo que nos están vendiendo como éxito y como calidad de vida. Entonces, es renunciar a lo que nos han vendido como un sueño, y eso es mucho más complicado pudiéndotelo permitir, porque si te dicen que el sueño es tener un Lamborghini, pero nunca vas a alcanzar a comprarte un Lamborghini, pues directamente no te pones esa meta. No te pones esa meta. Pero si te venden que cada 3 meses, o cada 3 años, o cada 2 años tienes que cambiar de móvil, pues todos vamos con el iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, y realmente nos están haciendo que consumamos más de lo que realmente necesitamos. Entonces, yo definiría que, como decía mi abuela, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y debemos diferenciar claramente lo que realmente necesitamos de lo que realmente nos están haciendo creer que necesitamos para ser felices. Porque hay que diferenciar
¿me va a hacer más feliz comprarme esta ropa? ¿O me va a hacer más feliz tener este coche? Bueno, pues habrá que pensar si realmente nos va a hacer más felices, porque el objetivo de la vida no es otro, sino ir alcanzando la felicidad en cada momento y disfrutarlo de las pequeñas cosas. Vale, vale. O sea, que hay una gran parte muy importante el tema de concientizar y que analicemos en ello nosotros mismos, ¿no? Como una de las medidas efectivas. ¿Cómo puede involucrarse la ciudadanía activamente en la promoción del desarrollo sostenible? Bueno, hay medidas en las que no podemos hacer nada, que son medidas que se toman en otros niveles. No podemos hacer nada individualmente. Podemos agruparnos y tomar medidas para influenciar en las políticas públicas. Esto cambia las grandes cosas, como por ejemplo pues, los impuestos para un vuelo o los impuestos sobre la gasolina o en qué se invierte para hacer una carretera o para poner una desaladora. Estas son las grandes medidas de las que a veces se habla, o invertir en renovables, en cuántas renovables y en qué manera invertimos, de qué manera invertimos. Pero hay medidas en las que cualquier persona toma decisiones cada día que realmente nos afectan muchísimo. Con esto no estoy queriendo poner todo el peso del desarrollo sostenible sobre cada una de las personas individualmente, pero sí que quiero que seamos conscientes del poder que tenemos como consumidor, y como consumidoras tenemos la última palabra y debemos hacerla notar. Entonces, con cada decisión que hacemos, cada vez que compramos, cada vez que decidimos pues, irnos a vivir a un sitio, tener el trabajo en otro, viajar, la manera en la que desarrollamos nuestra vida requiere la toma de muchísimas decisiones. Si tomamos conciencia de la carga ambiental que supone cada una de esas decisiones, podemos mejorar muchísimo la sostenibilidad del planeta. Y si no, al menos la sostenibilidad de la vida de cada persona. Claro, es que eso parte de una decisión individual, pero luego lo multiplicamos a nivel macro. Entonces ahí viene Claro. la efectividad de que cada uno cumpla como con su labor, ¿no? Sí, el gota a gota, ¿no? El gota a gota, sí. En cuanto a energías renovables, que parece un tema de que se habla siempre, o sea, últimamente, mucho, ¿cómo evalúa la transición hacia energías renovables aquí en Gran Canaria? Hablo desde lo personal porque no tengo una información rigurosa sobre este tema. Estoy viendo cada vez más huertos solares, estoy viendo cada vez más molinos aerogeneradores, pero me está faltando algo muy importante. Me está faltando una revolución en las comunidades energéticas vecinales. Me está faltando el cubrir las cubiertas de los edificios con placas solares. Veo huertos solares donde había antiguos campos de cultivo, y eso al final es quitar suelo fértil, o quitar suelo que puede ser fértil para generar energía, cuando realmente tenemos una cantidad de suelo cubierto de edificaciones o aparcamientos que podríamos poner sombra llenándolos de placas solares, que no lo estamos haciendo. Entonces veo un crecimiento notable de las energías renovables, lo cual me hace feliz porque realmente estamos caminando hacia una transición, pero por otro lado veo que igual hace falta que las administraciones le pongan una pensada, que no financien a las grandes empresas, grandes macroproyectos, que han sido además las mismas empresas que han frenado durante todo este tiempo el desarrollo sostenible, y no es que les haya venido una conciencia ambiental caída del cielo, sino que están viendo el negocio. O sea, creo que las inversiones que hacen por financiar a estas grandes empresas, la inversión en renovables, deberíamos hacerla para energía pública. Eso me está faltando, estoy echándolo de menos. Vale. ¿Y qué papel, siguiendo un poco lo de eficiencia energética, qué papel juega la eficiencia energética en esa sostenibilidad a largo plazo? Bueno, juega todo. Toda nuestra vida se basa en la energía, desde cómo nos desplazamos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos. Toda nuestra vida se basa en la energía. Tenemos un consumo energético desmesurado y necesitamos reducirlo. Porque además el derroche es ostentación y ya debería pasar a ser la vergüenza.
pues de dejar los neones encendidos cuando el comercio está cerrado. O cosas como no tener la iluminación adecuada en un determinado negocio o en una determinada oficina y no tener aislados los edificios, por ejemplo, y el aire acondicionado a tope. Esas cosas deberían empezar a ser motivo de vergüenza. Hablando un poquito de la gestión de residuos, Cristina, ¿qué iniciativas han promovido desde la asociación para mejorar la gestión de residuos? Desde la Asociación Barrios Verdes hemos hecho, por ejemplo, en 2023 hicimos unos cursos vecinales para la generación de compost, para desde el residuo doméstico tratar de separar la fracción orgánica y de esta fracción orgánica generar compost para mejorar el suelo que estábamos cultivando. Conseguimos por parte del ayuntamiento el permiso para poner una compostera en un suelo público que utilizásemos las familias del barrio. Lo conseguimos, está funcionando. Ahora viene el 5.º contenedor. En breve, por lo menos en Telde, empieza a funcionar la recogida selectiva del 5.º contenedor. Hay mancomunidades, la Mancomunidad del Sureste, por ejemplo, lleva ya muchísimos años con la recogida del 5.º contenedor y la verdad es que estoy un poco expectante porque cuando se pone a nivel general es difícil que la gente separe correctamente. A veces por falta de información y la mayoría de las veces por falta de ganas. Entonces necesitamos educar muy bien que no se use el 5.º contenedor si no es correctamente, es decir, si alguien no tiene ganas de separar, que no lo use, porque si no estropea el trabajo que están haciendo los otros. Efectivamente, entonces no sé si la recogida puerta a puerta se ha demostrado en otras comunidades ser mucho más eficaz, no sé si deberíamos plantearnos algo más así o a lo mejor concienciar bien en si lo quieres hacer, hazlo bien, si no, sigue con el modelo anterior, pero realmente ahí se emite en la basura orgánica, se emite una cantidad de CO2 que nos la podemos ahorrar para encima mejorar nuestro suelo, que está cada vez más empobrecido. Creo que ahí, de donde ahora mismo tenemos una debilidad, podríamos conseguir una fortaleza. Como isla. Y que ahora que me nombrabas que había gente que por falta de información o también por falta de ganas, ¿qué consideran más? ¿Que es como falta de información o falta de ganas por parte de la ciudadanía? Un poco... Desgraciadamente, pienso que es por falta de ganas. Vivimos en una sociedad muy individualizada, muy narcisista y esto nos pasa factura. Nos pasa factura, vamos, en los jardines que nosotros estamos, veo como la gente saca grandes perros, se pone con el móvil y se olvida que los perros están destrozando las plantas, cagando encima, mordiendo las tuberías y no los vigilan. Sí. Esto no es falta de concienciación, ellos saben que el perro no está haciendo lo correcto. Pero total, está fuera de casa, ¿no? ¿Qué más me da? Si es el terreno. Y parece que lo público o lo común no es asunto nuestro y realmente es el asunto de todos y todas. Es correcto, sí, creo que información también se da muy pronto desde los colegios y demás a lo que es el reciclaje y muchas medidas. Pues lastimosamente en ese aspecto sí es necesario que se trabaje cada uno desde sus casas. A pesar de las campañas de concienciación, el reciclaje sigue siendo, como decimos, un desafío, debe ser por esta situación. ¿Qué estrategias podrían mejorar esta situación? Ya hemos hablado ya de la concienciación, pero ¿qué otras a lo mejor consideras que podría ser efectiva? Bueno, creo que podríamos hacer programas de retos ciudadanos en las que nos midieran por barrios a ver qué barrio recicla mejor o qué barrio consigue consumir menos y generar menos residuos, etc. Por mirarlo desde una perspectiva positiva, pero también debo ser muy consciente que en esta sociedad lo que funciona también es la legislación y la multa, la sanción. Entonces creo que en una recogida puerta a puerta se puede ver quién realmente pone empeño en hacer bien las cosas y quién no. Y entendiendo todas las situaciones, porque no puedo pretender que
por ejemplo, una pareja de ancianos empiece ahora a separar los residuos correctamente cuando a lo mejor están en un momento de su vida de generación, pero en la edad adulta creo que hay mucha capacidad de cambio y hay gente que solo cambia con la amenaza de la sanción. O sea que creo que deberíamos tener más vigilancia en ese aspecto. En ese punto, sí. ¿Qué desafíos existen en la implementación de una economía circular? ¿Qué desafío me preguntas? Sí, ¿qué desafíos? Bueno, vamos a ver. Lo primero, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, si realmente consumiésemos solo estrictamente lo que necesitamos, tendríamos muchísimo menos problema con los residuos. Después, necesitaríamos incentivar a la gente que se hace bien. ¿Cómo conseguir esto? Mira, en España tenemos la desgracia de tener Ecoembes, por ejemplo, Sí. que es una asociación generada por las empresas más contaminantes de España, que están los mismos directivos en las empresas contaminantes que en Ecoembes, y estas son las que hacen lobby para generar la política pública de los residuos. Esto es como darle al zorro las llaves del gallinero para que custodie a las gallinas. Y bueno, es un problema en sí mismo, ¿no? Es un problema de sistema, ¿no? Sistemático, que necesitamos erradicar. Y para eso, por ejemplo, en otros países lo que les ha funcionado es, en vez de darle a Ecoembes el dinero cada vez que compro una botella de agua, le estoy dando el dinero para que recicle esa botella de agua, se lo doy al ciudadano que me lo reporta después de haberlo usado. Es decir, consumo la botella, la meto en una máquina y me da el dinero que ya he pagado previamente. Ahora mismo ese dinero se lo damos a Ecoembes para que ellos retiren el plástico de los contenedores amarillos, hagan la campaña de concienciación para que seamos nosotros quienes hagamos el trabajo de separar correctamente y bueno, en vez de premiar a quien lo hace bien y decir recuperas la cuota que has pagado por la gestión de este residuo, pues le volvemos a pagar otra vez más al zorro del gallinero. Sí, sí, bueno, o sea, esas prácticas las he visto, las que nombrabas o sea, recuperabas el dinero de la botella, no sé qué, en algunas partes de Europa sí se lleva a cabo, ¿no? Sí, en muchas. Y funciona Sí. bastante bien. En cuanto al consumo responsable, ¿cómo se puede promover o incentivar a la ciudadanía a elegir productos o servicios mucho más sostenibles? Bueno, creo que falta mucha campaña de información sobre esto. Yo consumo, por ejemplo, en el mercado local la fruta, la verdura y el pescado y también en pequeños comercios la carne. Y a excepción de la carne, porque es una carnicería ecológica que me dice exactamente de dónde viene cada cosa, Sí. el resto no venden su producto como un valor añadido. Y están teniendo un valor añadido en su producto, pero lo venden con total naturalidad, como compitiendo con el mercado, o sea, con el supermercado. Y la gente compara el tomate del supermercado con el tomate del mercado, pero es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, realmente no se está poniendo en igualdad de condiciones, pero tampoco puedo poner la responsabilidad en el autónomo o autónoma del frutero, del pescadero, etcétera, porque realmente ellos hacen su trabajo como lo han desarrollado toda su vida, etcétera. Pero las administraciones deberían hacer un gran esfuerzo en concienciarnos que esta fruta, esta verdura o este pescado que consumimos es local, que es kilómetro cero, y cuidar un poquito más al sector primario y a los que comercian con esta mercancía del sector primario, porque realmente es ahí donde está el beneficio de la isla. Y es más, por ejemplo, para consumir más sosteniblemente, yo en mi empresa, cuando necesito imprimir algo, cuando necesito producir cualquier cosa, podría encontrar productores mucho más baratos en otras partes, en Península, pero no se me ocurriría irme a Península a producir algo cuando hay gente aquí que lo está haciendo, porque realmente
¿de qué vamos a vivir en las islas si no producimos lo que consumimos aquí mismo? Y consumimos, me refiero desde la impresión de un libro hasta el tomate, ¿no? Entonces, necesitamos un poquito tomar conciencia de las decisiones individuales, profesionales o personales que tomamos cada persona en todos los momentos para ver la cascada de consecuencias que tienen cada una de ellas. Que existen, correcto. Hablando un poquito del ecosistema terrestre marino, en cuanto a la conservación y mejora de este, ¿qué acciones se han implementado para restaurar ecosistemas que están degradados? Bueno, pues por ejemplo, ecosistemas terrestres, todos tenemos la imagen, yo creo, de los años 60 cuando la cumbre estaba totalmente deforestada y ahora, afortunadamente, tenemos unos grandes pinares maduros que sostienen bosques con toda su biodiversidad y con toda su riqueza. En el ecosistema marino nos falta todavía, vamos siempre con un poco de retraso, pero se está empezando a hablar de restauración de ecosistemas marinos. Por ahora los resultados que ha habido no han sido muy exitosos, pero está habiendo una revolución en el conocimiento de cómo restaurar, por ejemplo, cebadales o de cómo restaurar praderas decimopolia y de... Disculpa, me he equivocado. La cimodocea es la seva y la cistoseira eran los bosques que antes cubrían, por ejemplo, gran parte de Gran Canaria. Entonces hay una gran revolución de conocimiento tecnológica de cómo restaurar ecosistemas marinos y lo necesitamos. Pero además de la restauración activa, es decir, por ejemplo, reforestar, hay unas restauraciones pasivas que el ecosistema, con un poquito de ayuda, genera ya la propia regeneración del ecosistema. Y eso pasa, por ejemplo, por vertidos cero al mar, por eliminar todos los vertidos de aguas residuales y de salmueras al mar y hacerlos de manera más sostenible. Pero desde luego que estemos tirando agua dulce, pudiendo reutilizarla para riego, es un dolor. Un dolor, porque encima estamos quitando transparencia, alterando las propiedades del agua y ese agua luego, o sea, y esa vida que se desarrolla en el agua nos la comemos. O sea, que es que encima... El otro día oí hablar de una medida que era adaptarnos sin arrepentimiento, es decir, que cualquier medida que adoptemos no nos vamos a arrepentir nunca, porque realmente desde el primer momento generan beneficio y es un término que deberíamos empezar a aplicarnos. Es como cuando quitan una escalera para poner una rampa para que suba una silla de ruedas. ¿Realmente alguien se arrepiente de poner una rampa que puede usar todo el mundo? Que en algún momento vamos a llevar un carrito de bebé o cualquier cosa, aunque nunca estemos en una silla de ruedas. Sí. Entonces, lo de las medidas sin arrepentimiento, de verdad, deberíamos empezar a escucharlo muchísimo más. Sí. Bueno, hemos tocado o hemos tratado de tocar los diferentes apartados que hemos tenido en nuestro tema, pero evidentemente tenemos poco tiempo. Un poco para ya acabar, conclusiones a nivel general sobre ese tema y mejorías también. Bueno, la primera y más importante es que, sin entrar en catarsis, cada persona reflexionemos sobre las decisiones que tomamos cada día y qué consecuencias tienen. Si consumimos plástico, ¿qué podemos evitar? Si podemos consumir más local, si podemos consumir más sano también, si podemos beneficiar al entorno que nos rodea, siempre estaremos tomando una buena decisión. Entonces, creo que la reflexión individual y también colectiva, es decir, meter estos debates en los debates públicos, con los amigos, con los vecinos, con la familia, etcétera. Con la familia y luego en los entornos laborales, porque nada cambia si no hay demanda. Entonces, si empezamos a crear la demanda social, van a cambiar. A ver si ahora en los supermercados se ponen a regalar el plástico. No, está mal visto, ¿verdad? Pues eso, empecemos a poner el dedo en el problema realmente y no en quien no tiene la capacidad de resolución. Entonces, bueno, usemos también nuestra última palabra como consumidores y consumidoras
y luego que podemos transformar el entorno que nos rodea y tomar parte de lo público, ¿no? Lo que desde la asociación venimos haciendo, que a veces nos llaman locos diciendo, eso lo tiene que hacer el ayuntamiento. Bueno, ¿lo tiene que hacer el ayuntamiento o no? ¿Por qué el ayuntamiento se tiene que encargar de todo lo público? ¿Por qué no podemos contribuir con un granito de arena para tener un barrio mejor, para tener una isla mejor? ¿Por qué no sacar los colores cuando las cosas se hacen mal, pero sacar pecho también cuando se hacen bien, ¿no? Sentirnos orgullosos y orgullosas de poder contribuir a una isla mejor. Entonces sí creo que lo primero es no perder la esperanza ni la fe en que las cosas se pueden cambiar. Pues con este mensaje tan bonito nos quedamos para todos ustedes. Se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente es muy cortito, pero bueno, agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas compartido tu punto de vista sobre este tema que nos compete sin lugar a duda a todos nosotros. Acabamos nuestro programa la tarde de hoy. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Y les esperamos ver en nuestro próximo programa del próximo jueves a esta misma hora en Gran Canaria Televisión. Hablaremos sobre más temas de participación ciudadana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.